Una de las problemáticas que enfrentan muchos desempleados hoy en día es que teniendo la formación, teniendo el conocimiento, teniendo la capacidad, el conocimiento que les acredita para ciertos empleos, no son contratados porque no tienen la experiencia laboral. A muchos les ha pasado eso, ¿verdad? Tienen el cartón, se graduaron, tienen varios años que están allí porque nadie los quiere contratar, porque no tienen la experiencia laboral. Y el cuestionamiento que hacemos a esas políticas es que ¿cómo pueden tener la práctica si no se les da la oportunidad, ¿verdad? Eso decimos. Pero ¿cómo van a tener la práctica si no se les da la oportunidad de trabajar? Últimamente, pues, los gobiernos están prestando atención a eso. Independientemente de las razones por las cuales se dan estas políticas en ciertas empresas o en el campo laboral, lo que sí podemos decir es que la práctica o la experiencia perfecciona el conocimiento, ¿verdad? La práctica, la experiencia perfecciona el conocimiento. El conocimiento es incompleto si no se evidencia en la experiencia. Un médico que está estudiando y la universidad no le exige las prácticas a cualquier profesional, va a pasar trabajo, ¿verdad? Cuando salga a trabajar no va a ser un buen profesional, no va a ser un buen médico. El conocimiento es incompleto si no se evidencia en la experiencia, en la vida. El texto bíblico de hoy nos enseña que, y quiero que presten atención a esto, que nuestro conocimiento personal de Cristo, repítalo conmigo, mi conocimiento personal de Cristo se perfecciona en la medida que paso de la enseñanza, o sea, de lo aprendido, del conocimiento a la experiencia, a la práctica, en medio de las pruebas y adversidades. Lo voy a repetir nuevamente porque quiero que usted lo repita y usted pueda decirlo, pueda apropiarse de esta verdad. Amén. Diga, mi conocimiento personal de Cristo se perfecciona en la medida que paso de la enseñanza a la experiencia, en medio de las pruebas y las adversidades. Esa parte no nos gusta mucho, ¿verdad? Pastora, déjelo hasta ahí. ¿Qué pasa del conocimiento, de la enseñanza a la práctica? Pero la otra parte, en medio de las pruebas y adversidades. En otras palabras, en medio de las pruebas y de las adversidades de la vida, nuestro conocimiento de Cristo se perfecciona en la medida que pasamos de la enseñanza a la práctica. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Usted conoce a Cristo? Le vuelvo y le pregunto, ¿usted conoce a Cristo? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted conoce a Cristo como conoce a sus hijos? ¿Usted conoce a Cristo como conoce a su esposo o a su esposa? Otra pregunta. ¿Usted conoce a Cristo como conoce? Eso es para todos, ya no para las esposas, ni para los esposos, ni para los padres, sino para todos. ¿Cuántos tienen amigos? Alce la mano a los que tienen amigos. La pregunta, ¿usted conoce a Cristo como conoce a su amigo o a su amiga? Ay, Dios. Entonces, pero decimos que conocemos a Cristo. Si conocemos a Cristo, entonces debo conocer a Cristo aún más de lo que conozco a mi amigo o a mi amiga. Quiero invitarles a que leamos Marcos 4 del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41, puede ponerse sobre sus pies.
De la enseñanza a la experiencia. Leemos en el nombre de Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y al mar le obedecen? Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Les hago otra pregunta. ¿Cuántos quieren conocer más a Cristo? ¿Cuántos quieren tener un conocimiento personal de Cristo? Entonces necesitamos pasar de la enseñanza a la experiencia, a la práctica, de tal manera que ese conocimiento de Él afecte, influya en nuestra vida, en nuestros gustos, amén, en lo que nosotros somos, en la manera como nosotros nos comportamos. En el contexto, nuestro conocimiento personal y fe en Cristo se perfecciona en la medida que yo le permito a Él intervenir en mis experiencias. Amén. Nuestro conocimiento personal y fe en Cristo se va perfeccionando en la práctica, así de sencillo, en la práctica. En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, en el contexto, ¿ustedes recuerdan las enseñanzas anteriores? ¿Recuerdan lo que se nos ha enseñado los domingos anteriores acerca del Evangelio de Marcos? Porque estamos en una serie en el Evangelio de Marcos. Para los hermanos que quieren ver las enseñanzas anteriores, pueden buscarla en YouTube. Ahí está toda la serie. Faltan algunas enseñanzas, pero ahí está la gran mayoría. Entonces, en ese contexto, en los versículos anteriores, vimos que hay varios grupos de personas que están relacionadas con Jesús, que se relacionan con Jesús. Y estos grupos los clasificamos en dos. Los que están afuera, ¿recuerdan eso? Hablamos que los que estaban afuera, los que están adentro. Y decíamos que los que estaban afuera, es decir, los que no le creen, los que no creen a Jesús, los que no aceptan sus enseñanzas, aquellos que cuestionan todo lo que Jesús dice y hace, los que le catalogan de loco, y entre esos también estaba su familia, ¿verdad? Los que le buscaban solo para que Jesús les sanara, les hiciera algo, les liberara, hiciera algo, supliera sus necesidades, y los que creen que Él estaba poseído por el príncipe de los demonios, por Belcebú, los que están afuera. Pero también encontramos en el contexto los que están adentro, los que se quedan con Él cuando se termina la enseñanza, cuando se termina la predicación, se quedan con Él, se van a casa con Él, se quedan con Él cuando se va la multitud, es decir, sus discípulos, los que estaban cerca de Él, los íntimos, los que Él llama familia, porque le creen, porque le aceptan, y al aceptarlo y al creer en Él, están haciendo la voluntad del Padre, y Él los cataloga, los llama familia. Este grupo es un grupo privilegiado, apartado de la multitud, a quienes en privado Jesús les explicaba las parábolas.
Lo que no les explicaba a los demás, a ellos les explicaba. Ellos tenían una revelación mayor de la que tenían los otros, porque Jesús les dedicaba tiempo. Este grupo reducido ha sido enseñado de manera exclusiva por Jesús. Recuerden lo que dice el versículo 34 que nos hablaban el domingo pasado. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, ¿qué pasó? Les declaraba todas las cosas, a sus discípulos en particular. Este grupo ha recibido una revelación entonces con respecto al reino de Dios que los otros no han recibido. Este grupo reducido, los discípulos, los íntimos, ellos han sido testigos del poder de Jesús para sanar a los enfermos. Han estado allí cerca de Jesús, viendo cómo Él obra a favor, cómo actúa a favor de los otros, cómo echa fuera a los demonios, cómo libera a los que están poseídos por el demonio. Ellos pueden hablar con propiedad de lo que Jesús ha hecho por otros, cómo los sanó, cómo los liberó. Pero ese grupo reducido de los discípulos, de los íntimos, ellos necesitan pasar del conocimiento de Cristo a un conocimiento personal de Cristo. Ellos necesitan vivirlo, ellos necesitan su propia experiencia, conocer a Cristo de primera mano. Necesitan vivir lo que han vivido los otros. Necesitan experimentar a Cristo como lo han experimentado los otros. Que el conocimiento de Cristo que ellos tienen sea el resultado de su propia experiencia con Él, donde ellos puedan demostrar que realmente conocen a Jesús y tienen fe en Él. Hasta el momento Marco no nos ha mostrado que Jesús ha sanado a alguno de ellos, que Jesús ha liberado a alguno de ellos, que ellos han pasado por una tragedia. No nos ha mostrado, pero sí nos ha mostrado lo que ellos han visto, lo que han hecho o Jesús ha hecho por otros. Igual que muchos de nosotros, mis amados hermanos, seguramente ellos creen que saben todo acerca de Jesús. Como decíamos ahorita, cuando les pregunté cuántos conocen a Jesús, y todos alzamos las manos. Pero cuando les pregunté cuántos conocen a Jesús como conocen a sus amigos, ahí como que no dimos para responder, ¿verdad? Porque realmente no conocemos a Jesús como nosotros creemos que le conocemos. Hablamos de cómo el poder de Dios se manifestó en otros, ¿verdad? Hablamos de cómo nos deleitamos en la enseñanza del domingo, en el sermón que predicó el pastor, el hermano, la pastora. Qué palabra tan bonita. Nos deleitamos en todo eso, en el sermón que recibimos en el culto. Nos alegramos de la comprensión que pudimos tener de un texto bíblico cuando lo estudiamos, de los tesoros, de las perlas que encontramos en nuestro estudio devocional. ¿A cuánto les alegra eso? Amén. Y corremos y lo podemos compartir con otros. Pero la pregunta es, hablamos de cómo ese conocimiento nos sostuvo en medio de una prueba, cómo ese conocimiento, qué tuvo que ver ese conocimiento con mis adversidades, en medio de las aflicciones. Muy poco hablamos de cómo vivimos lo que sabemos de Jesús. ¿Ya? Así que Jesús sabe que sus discípulos necesitan pasar de la enseñanza a la experiencia. Saben mucho ya acerca de las parábolas, saben mucho acerca del reino de Dios,
¿Han visto lo que Jesús es capaz de hacer con los otros o en los otros? Así que Jesús tiene un plan. Y al leer este texto a la luz del contexto podemos deducir que el plan de Jesús es llevar a sus discípulos a que pasen de lo aprendido por medio de la enseñanza y de las experiencias ajenas a la demostración de lo que saben de Él a través de sus propias experiencias. ¿Usted sabe que Jesús tiene un plan también con usted? Y que, pastora, no me diga eso. Jesús también tiene un plan contigo y conmigo, para que al salir de esta escuela dominical tú pases de esa enseñanza a la experiencia, a que la vivas. Amén. A la práctica. Y así es con toda palabra que tú recibes del Señor. Si realmente nosotros no pasamos del conocimiento a la práctica, a la experiencia, no podemos decir con propiedad que nosotros somos de los íntimos, de los discípulos, de los que estamos adentro. Quizás somos de los que miramos desde la barrera, de los que vemos de lo que Jesús puede hacer por otros. Pero Jesús sabía que sus discípulos no se podían quedar en eso. Así que no pueden quedarse en el mero conocimiento con el testimonio de los otros. Así que llegó el momento de confirmar, de afirmarles en la fe, en la experiencia, en la práctica. Llegó el momento de pasar al otro lado. Y miren lo que dice el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y ese pasemos me gusta, porque Jesús se involucra, porque Jesús está ahí. Jesús no le dijo, pasen al otro lado, vayan solos, no, pasemos. Y yo quiero que usted preste atención allí en su Biblia, a la manera como Jesús está hablando. Y este llamado sugiere que Jesús tiene entonces otra vez un plan para involucrar a sus discípulos, a los íntimos, a los cercanos. Él tiene una misión que cumplir al otro lado del lago. Jesús tiene una misión que cumplir al otro lado del lago, pero Él guarda silencio con respecto a eso. Él no dice a qué va. Y los discípulos hasta el momento han demostrado que creen en el Señor, le obedecen, le siguen a ciegas. Pero en la medida que nosotros vamos estudiando el texto y el próximo domingo nos vamos a enterar a qué va Jesús al otro lado. ¿Cuál es la misión que Él va a cumplir al otro lado? Ese pasar al otro lado está dado en medio de un ambiente o de un contexto que parece que ha sido intencionalmente escogido. ¿A qué hora era? ¿Qué dice? Aquel día cuando llegó la noche. Un plan. Esto no fue algo que simplemente a Jesús se le ocurrió, había un plan. Escogió la hora precisa, la noche, para pasar al otro lago, para proveerles a ellos una experiencia que les permitiera afirmar su fe y realmente saber si ellos creían en Jesús y conocían a Jesús como ellos decían que lo conocían. ¿Qué simboliza la noche? ¿Por qué escogió la noche? Para algunos, para algunos la noche sugiere inseguridad, ¿verdad? Y si hablamos de nuestro contexto colombiano, en nuestra ciudad, Valledupar, quisiéramos estar en nuestras casas tempranos. Para algunos la noche significa o es símbolo de temor,
para algunos de muerte, de sucesos sin preaviso, sucesos repentinos. Para algunos la noche es símbolo de prueba, de crisis, pero para otros también significa o simboliza confianza, descanso, reflexión. Quiero que tenga esas dos connotaciones allí en su mente. Una vez que Jesús hace el llamado, pasemos al otro lado, los discípulos responden de manera inmediata, sin más preparación para esta travesía, confiando en el conocimiento que ellos tienen como pescadores, el conocimiento que ellos tienen del mar. La mayoría de ellos son expertos pescadores, así que no tienen problema pasar al otro lado de noche. Ellos suben a la barca donde está Jesús, dice el versículo 36, y despedida la multitud, y mire cada detalle, yo quiero que usted se deleite en esto, porque nuevamente, despedida la multitud, está sugiriendo, oiga, Jesús y los suyos nada más, escogió ese momento, planeó algo para ellos, Él tiene un plan para ti, te aparta de la multitud, se trata de ti. Y despidió a la multitud y le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Y me gusta eso, ese versículo, porque otra vez es lo que está sugiriendo, ¿no? Sucesos sin preaviso. Ellos no tuvieron tiempo de, oiga, Él no le va a decir a usted, oiga, prepárese para una prueba, prepárese para una adversidad. No, se supone que si estamos con Jesús y vivimos el día a día con Jesús, las experiencias de prueba donde el Señor quiere que llevarnos a un conocimiento mayor que Él, van a venir así, sin preaviso. Pero tú estás ahí con el Señor, tú estás firme con el Señor, tú estás caminando con Él, tú estás en la barca con Él, ¿ya? Así que ellos le tomaron como estaba, o sea, el texto sugiere que no hubo más preparación. Ellos ni siquiera saben a qué van, ellos simplemente van al otro lado, ¿ya? Marco menciona que había otras barcas. Dice el versículo 36, y había también con él otras barcas, las cuales no se vuelven a mencionar en el relato. Usted termina de leer el relato y no se habla más de esas barcas. Así que uno se pregunta, ¿y por qué las mencionó? ¿Qué quiere decir con eso? Parece que Marcos quiere que notemos que el interés de Jesús en ese momento está enfocado solo en los que se suben a su barca, donde está Él. Amén. ¿Ya? No en los que se quedan en otras barcas. O no en los que intentan subirse, pero no lo hacen, no lo siguen. O en aquellos que se montan en otras barcas, ¿no? Pero se devuelven. Tienen en cuenta las condiciones y dicen, no, esto es de noche, mejor yo me voy para mi casa, ¿ya? Así que esas barcas no se vuelven a mencionar. Ellos, al parecer, no viven la experiencia con Jesús. Una prueba sin preaviso. ¿A cuántos de ustedes cuando estuvieron en el colegio les dijeron, saquen una hoja? Y nos dimos, pero profe, usted no nos dijo que había hoy un examen. Y le decíamos previa, ¿verdad? Hoy no hay previa. Saquen una hoja. Dios mío, ¿eso qué decía? Yo les enseñé, llevo un semestre enseñándole tantos meses, a estas alturas ustedes tienen que saber todo. Una prueba sin
preaviso. Así les pasó a los discípulos. Pero mientras ellos estaban confiados en la barca con Jesús, estaban seguros, se sentían, mientras navegaban, ¿qué ocurre? Ocurre lo inesperado. Yo imagino que ellos miraban, se subieron confiados, no había de pronto ninguna prueba, el ambiente, la atmósfera, todo estaba despejado, no había ningún signo de que algo iba a pasar, de que iba a haber tempestad, de que iba a haber tormenta, de que el mar se iba a enfurecer. No había nada de eso. Pero de repente ocurre lo inesperado. Sin preaviso, el ambiente se tornó pesado. Y cuando les digo el ambiente se tornó pesado, les estoy diciendo, les estoy hablando de algo que no solamente es en lo físico, sino en lo espiritual. Porque eso solamente lo vamos a comprender el próximo domingo, ¿ya? Pero el ambiente se tornó pesado, pesado. Y se levanta una gran tempestad. Y esa gran tempestad es una mega tempestad. Está diciendo que no es una cosita a la cual ellos estaban acostumbrados. Una gran tempestad, versículo 37. Pero se levantó ese pero, ¿verdad? O sea, oiga, esto no estaba previsto. Esto ha irrumpido nuestro plan. Esto no lo teníamos planeado. Es más, si nos hubiésemos dado cuenta que la atmósfera, que el mar estaba picado, el lago, nosotros no nos montamos, no vamos. Le decimos a Jesús, no es el momento. No es prudente, no es sabio hacerlo. ¿Ya? Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y qué pasa? Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces Marco hace notar la intensidad de la tempestad, de un vendaval, que se puede traducir también como un gran huracán, que parece que su único propósito era destruir la barca. Era un atentado directo contra los que estaban subidos, los que estaban en la barca. Dice, de tal manera que ya que se anegaba. Eso no era un cuento, eso era un invento, no era exageración de los discípulos. Realmente Marco está diciendo, es Marco el que está relatando los hechos, ¿no? Un atentado contra la vida de los que estaban en la barca. Lucas 8 dice, y se desencadenó. Miren eso. ¿Sabe lo que sugiere desencadenarse? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y no olvidemos que es de noche. Lo que agrava la situación, ¿verdad? ¿Ya? Se desencadenó, lo que indica es que su fuerza y el poder de esa tempestad iba en aumento cada vez más. Y cada vez más arremetía con mayor intensidad contra la barca. Pareciera que esa tempestad tenía como único fin dejar sin ninguna clase de recursos para salvarse a los que iban en ella. Despojarlos de todos los recursos. Seguramente, mis amados hermanos, esa imagen trae a su mente, como las trajo a mi vida, situaciones por las cuales usted puede estar pasando o por las que pasó, adversidades, algunas calamidades, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, situaciones que son propias de este mundo, el embargo de una casa, porque usted de generoso se prestó de fiador, y situaciones que son propias de este mundo y que a todos nos toca
sin ninguna distinción, sea pobre o sea rico, a creyentes y a no creyentes. Y decimos, yo no he salido de una cuando ya estoy en la otra, ¿verdad? ¿Ya? Se quedó sin empleo y entonces alguien en su casa se enfermó, un dictamen médico, hubo una operación, situaciones que parecen que quieren acabar con nuestras vidas, ¿ya? La diferencia está en que unas personas viven estas situaciones con Jesús en la barca y otros la viven sin Jesús. Esa es la gran diferencia. Pero todas estas adversidades y situaciones, pruebas, hacen parte de la vida. Es absurdo cuando nosotros decimos, ¿y por qué a mí? Esa es parte de la vida, ¿ya? Nos duele, pero hacen parte de la vida. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús nos dijo, no se preocupen, en el mundo hay aflicciones, pero a ustedes no los va a tocar. ¿Jesús dijo eso? Él no nos prometió eso. Él no dijo, el mundo va a tener aflicciones porque no están conmigo en la barca. No. Pero a ustedes no les va a pasar nada. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los que están con Jesús deben saber que por medio de estas situaciones adversas, nuestra fe es probada para que nosotros podamos conocer aún más a nuestro Salvador. Amén. Para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Que seguir a Jesús no nos exime de las tormentas y de las adversidades de la vida. Ellas son el medidor de nuestra fe. Amén. Ellas miden el nivel de nuestra fe. Ellas son las pruebas y la manera como nosotros asumamos esas adversidades, esas aflicciones, esas pruebas. La actitud que tomemos frente a ellas muestra qué tan cierto es que creemos en lo que nosotros decimos que creemos. Qué tan cierto es que nosotros conocemos a Jesús o no lo conocemos. Ellas nos muestran qué ajuste debemos hacer para perfeccionar nuestro conocimiento de Cristo. Amén. ¿Usted ha pensado en eso? ¿O lo que hemos hecho es lamentarnos, murmurar y dejar pasar la oportunidad, el momento que Dios está permitiendo para sacar provecho de él? Como dice Romanos, ¿verdad? Todas esas cosas nos ayudan a bien, tienen un propósito de parte de Dios. Lo que sabemos y creemos de Jesús es probado en las tormentas de la vida. El versículo 38 contrasta la actitud de los discípulos o la actitud de Jesús con la actitud de los discípulos. Nos parece absurdo, pero la fe tiene que llevarnos. La fe en Jesús, nuestro conocimiento de Jesús, tiene que llevarnos a conocer a Jesús como Jesús conocía al Padre. De tal manera que Jesús podía dormir en medio de la tormenta. Y yo me decía cuando leía esto, yo decía, la Biblia nos manda y nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿y cómo puedo imitar a Jesús en esta situación? ¿Cómo puedo dormir? ¿Cómo puedo descansar plácidamente en medio de una adversidad que está atentando contra mi vida, contra la vida de mi familia? Y dice el texto, y Él, ¿quién es Él? El que te llamó, el que te dijo pasemos al otro lado.
Y Él, el que inició todo esto, el que parece que no tuvo en cuenta lo que podía pasar mientras le seguíamos. Pero al final de la historia no nos dice eso. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús duerme con seguridad. La furia de la tormenta no tiene ninguna influencia perturbadora sobre él. ¿Escuchó eso? La furia de la tormenta no tiene ninguna influencia perturbadora sobre él. Podríamos atribuirle la profundidad de su descanso a que había trabajado todo el día, había enseñado, había hablado, estaba cansado. Sin embargo, si le preguntamos a Jesús, ¿cómo es posible dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo pudiste estar tan profundo? Eso no va a decir: es que yo estaba supremamente cansado. ¿Qué diría Jesús? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Sabe que Jesús sabía a qué había venido al mundo? Y él sabía que él no iba a morir en el mar. Él sabía que él no iba a morir anegado por una tempestad de viento. Él sabía que no eran las olas, él sabía que él tenía que ir a la cruz. Y él sabía que el Padre estaba con él. Me gusta tanto la escena cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro y Jesús simplemente dice: Padre, yo sé que tú me oyes, pero lo digo solo para que, por los que están aquí, ¿ya? Qué certeza, qué seguridad de que el Padre cumple sus propósitos en Él. Amén. Jesús todavía no ha terminado contigo y conmigo tampoco. Conmigo tampoco. Amén. La visión no ha terminado. Amén. Contrario a Jesús, los discípulos pierden los estribos, pierden la confianza en Jesús en la medida que las olas anegaban la barca. Ellos iban perdiendo su fe en el Señor poco a poco, hasta que llegó un momento que dijo: no más, perdieron los estribos. Pierden la confianza en Jesús, estaban aterrorizados. Ellos creen que van a morir y por lo tanto se acercan a Jesús en un tono insultante, pensando mal de Él. ¿No te importa que perecemos? ¿A Dios no le importa nuestro dolor? ¿A Dios no le importa nuestra tragedia? ¿A Dios no le importa nuestra aflicción? Miren lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que, y así decimos muchas veces, pero ¿por qué Dios permitió? ¿Pero por qué no evitó? Por favor. Alguien dijo que Jesús no nos salva de las adversidades, sino en medio de ellas. ¿Escuchó eso?
Y su palabra no se contradice. En medio de ellas. Si la estás viviendo es por un propósito. Si la estás viviendo es porque necesitas conocer quién es Dios. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas adorarlo. Necesitas entender que tú eres una criatura, que tú eres hijo, que tú eres. Necesitas saber que tu fe en el Señor es incompleta. Amén. Que no es suficiente con el conocimiento, con lo que sabes de la Biblia, que necesitas vivirlo. Amén. Así es. Lo que no pudo hacer la tempestad lo hicieron los discípulos. ¿Cómo le parece? La falta de fe y la incredulidad de los discípulos. La tempestad no pudo despertar a Jesús, pero ellos sí. La incredulidad, la falta de fe. ¿No tienes cuidado que perecemos? En las experiencias de la vida crecemos en el conocimiento de Jesús. La pregunta es, ¿usted ha crecido? ¿Usted ha visto a Jesús allí? ¿Lo ha reconocido? Bueno, igual como en otras ocasiones, Jesús no es indiferente a lo que está ocurriendo, al dolor de los discípulos, a la aflicción, al temor. Jesús hace uso de su poder y de su autoridad, pero ahora no sobre las enfermedades, ahora no sobre los endemoniados, sino sobre el mar. Y más adelante, sobre sus discípulos. Jesús dice al mar, ¿qué le dijo? Calla, enmudece. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Se hizo grande bonanza. El mar se aquietó. Yo no sé si nosotros, si el superior le habla a usted y usted responde de la misma manera. Si los padres hablan a los hijos y los hijos responden de la misma manera, con sometimiento. Creo que les hablamos, ya los perritos no obedecen tanto como antes, porque también el pecado afecta a la creación, ¿verdad? Pero le hablamos a los perritos se quedaban quietecitos. ¿Ya? El mar queda quieto, queda en silencio ante el mandato de Jesús. Y Jesús viene y le dice a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ese versículo, las dos preguntas que Jesús le hace a los discípulos, obsérvelas bien, debe de llevarnos y debe llevar a los discípulos. Esas preguntas no son unas meras preguntas. Jesús está dando por sentado ciertas cosas. Oiga, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, no me conocen, no saben quién soy yo. Y ahí sí vale, ¿verdad? Ahí sí vale la pregunta. Hoy sí vale la declaración. No sabes quién soy yo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así tan despavoridos, asustados? No sabes quién soy yo. Así que esa pregunta sugiere que hay que reconocer quién es Jesús en medio de las tormentas. No hay razón para estar amedrentados, no hay razón para tener miedo. Si Él está en la barca, si Él fue el quien los llamó a pasar al otro lado. No creen en su palabra. Los discípulos no habían creído en ese momento en la palabra. Porque lo que nosotros creemos se prueba en la vida. Amén. ¿Realmente creen que Jesús te ama? Ellos no pensaban que Jesús los amaba, sino que los quería matar.
Y nosotros a veces también creemos que Dios no nos ama, sino que nos quiere quitar la vida. ¿Ya? Ellos en ese momento, en medio de la prueba, perdieron la fe. Dijeron, no, Él no nos va a llevar al otro lado. No pudo llevarnos al otro lado. Nos va a dejar morir aquí. Es que aún no se han dado cuenta quién es el que está con ustedes, en otras palabras. ¿Por qué estáis así amedrentados? Es que aún no se han dado cuenta quién es el que está con ustedes. La obediencia del mar a la reprensión de Jesús deja ver que Jesús es Dios. Escuche esto. La obediencia del mar, la quietud del mar, está diciendo que el mar sabe que Jesús es ¿qué? Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Porque Jesús creó todas las cosas. Y la creación se le rinde, se le somete a su creador. Y ellos tenían que saberlo, porque ahí está una evidencia de que Jesús es Dios. Luego van a llegar a esa conclusión. Si ellos conocían los salmos, el Salmo 65, versículos 5 y 7 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y mire lo que dice el versículo que sigue: tú el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiegas el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿Quién es el que sosiega el estruendo de los mares? Dios. Y si el mar obedeció a Jesús, ¿quién es Jesús? Dios, el Hijo de Dios. El Salmo 89 está diciendo: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. ¿Hay algún ser humano que tenga dominio sobre la braveza del mar? ¿Hay algún ser humano que le pueda decir al mar, aquíétate, y se aquieta? ¿Ya? ¿Que pueda dominarlo? No, solo Dios. Y el Salmo dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién hace eso? El Padre. ¿Y quién lo hizo cuando cuando la barca se negaba? Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, ¿verdad? Él tiene el poder y tiene todo el dominio sobre todo lo que existe. Ellos tenían que reconocer que Jesús les había dado suficientes razones para que creyesen en Él. ¿Cómo no tenéis fe? Para que supiesen que Él era el Hijo de Dios y que en Él podían estar seguros. ¿Y cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Vio esa pregunta? ¿Cómo no tenéis fe? Si les he dado razones. Ya tienen la palabra, tienen la enseñanza, pero también vieron sanar a los enfermos. También vieron cómo los demonios salían. ¿Ya? ¿Cómo no tenéis fe? Les toca a ustedes. Ya lo vieron en otros. Vivan ahora Jesús. Vivan la palabra. Increíble la reacción de los discípulos. Después que Jesús los reprende a ellos,
porque la tormenta que había dentro de ellos creo que superaba la tormenta, la tempestad que se había desatado y que trataba de anegar la barca. Esto es tremendo. Yo no sé si usted puede ponerse en los zapatos de los discípulos, pero nosotros hemos vivido, usted ha vivido situaciones, mi amado hermano y hermana, donde usted cree que el mundo se le vino encima. Un diagnóstico del médico. De estos días veía a alguien que el médico le había dicho que tenía cáncer en el seno. El testimonio de la hermana María ha sido para mí y para toda la iglesia de mucha fortaleza, ¿verdad? Y nos ha llevado también a conocer a Jesús. Y le decíamos a esta persona, haz todo lo que tienes que hacer, pero recuerda, en todo este proceso, ¿quién es Jesús? ¿Ya? No te angusties. Vive el proceso con el Señor. Deja que Él se revele a tu vida. ¿Ya? En el mundo tendréis aflicciones. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que en algún momento nos va a tocar. Y ellos entonces, dice el texto, versículo 41, temieron con gran temor. Y eso es tremendo, porque lo que Marcos está diciendo es que el temor que sintieron ante la actuación de Jesús fue mayor que el temor que sintieron cuando las olas trataban de anegar, de hundir, de destruir la barca, de destruir sus propias vidas. ¿Me están escuchando? Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El hecho de pensar, de concluir que el que estaba en la barca era Dios, los llenó de temor, de miedo. ¿Ya? Porque sabían que el único que podía quietar el mar era Dios. Y esa es la reacción propia de todo aquel que tiene un encuentro con la gloria de Dios. Esa es la reacción de todo aquel que se le abren los ojos y sabe que el que está delante de él es Dios. Abraham dijo, soy polvo y ceniza ante la manifestación de Dios. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que no tiene labios, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ante la visión del gran trono. ¿Ya? Ese es Dios. Por mucho tiempo no entendía cómo es que Jesús pide serenidad en medio de una tempestad. ¿Usted ha entendido esto? Mucho tiempo cuestionaba y decía, pero, ¿quién no va a temer en medio de una tempestad? Pero así es. Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros debemos aplicar este conocimiento. Debemos saber que nada ni nadie está por encima de Él. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos eso, mis amados hermanos,
las aflicciones, las pruebas, las adversidades cobran un sentido diferente. Entendemos cómo es que los apóstoles van a decir, y Santiago, y van a decir, oiga, gócese en medio de las adversidades. Vamos a entender por qué es que Jesús dormía en medio de la tormenta, porque Él confiaba en el Padre. Pero nosotros debemos confiar en Jesús. Amén. La fe se ejercita en la adversidad. La fe se ejercita en la adversidad. Y con ella se perfecciona el conocimiento que tenemos o que decimos que tenemos de Cristo. A veces tenemos que cambiar la oración y no es decirle al Señor, Señor, no permita, o sea, Señor, mira, libera, quita esto, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué quieres que conozca de ti a través de toda esta situación? Amén. El mismo que le dijo a Isaías, o que dijo en Isaías, que dijo el profeta en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Para cuánto Jesús es el Salvador? ¿Nosotros creemos esa palabra? ¿Está usted en la barca con Jesús? ¿Puede confiar como Él confió en el Padre? ¿Usted cree que Jesús es todopoderoso, tiene el poder y la autoridad y por encima de Él no hay quien domine, quien tenga el dominio y el poder? Ese mismo que estaba en la barca es el que está con nosotros. Cuando meditaba en esto, pensaba en mí y decía, no puedo asegurar que en medio de una tempestad yo asuma la misma actitud de Jesús. ¿Usted lo puede asegurar? ¿Usted cree que yo estoy esperando que al salir de aquí, si usted recibe una mala noticia en su casa, usted no se vaya a desesperar? Yo sé que usted se va a desesperar. Yo sé que usted se va a angustiar. Yo sé que yo me voy a angustiar. Pero ¿sabe lo que sí puedo decir con certeza y con seguridad? Que estoy trabajando en mi vida para que cuando llegue esos momentos yo pueda imitar a Jesús. Estoy trabajando para ir creciendo en el conocimiento de Jesús. Amén. Estoy haciéndome consciente de eso, de que cuando lleguen esos momentos, en el momento que yo experimente la aflicción, la angustia, el temor, yo sepa qué tengo que hacer, yo sepa que tengo que ir, recordar las Escrituras. Ellos tenían en ese momento que recordar no solo los milagros que Jesús había hecho, lo que Jesús les había enseñado, sino también tenían que recordar las Escrituras, los salmos. ¿Ya? Yo sé que en esos momentos yo tengo que recordar la palabra. Y eso me va a ayudar a aquietar mis emociones, a aquietar mi mente, a decir, María, no desesperes. María, Dios tiene el control. Él es el creador. Decirme algo, tengo que aprender de esto.
Voy a conocer a Dios en medio de esta situación. Voy a conocer a Cristo de primera mano. Amén. No voy a decir que no voy a llorar, pero mi llanto y mi dolor tengo que traerlos a Él, pero no hablar mal de Él. ¿Escuchó eso? Es traerlos a Él, pero no hablar mal de Él. Es encontrar reposo en Él, como Él encontró reposo en el Padre, pero sin murmurar, sin cuestionar, sin decir el por qué ni para qué. Y que nosotros podamos decir, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de cada prueba, mis amados hermanos, nosotros tenemos que decir eso. Amén. Y sí podemos llegar a dormir y a descansar en el Señor. Aunque en este momento estamos en la escuela y vamos a seguir en la escuela, y para algunos de pronto apenas está aprendiendo que las pruebas y las adversidades hacen parte de la vida y son un mecanismo que Dios usa para que usted conozca a Jesús y conozca su poder. Pero otros debemos ir más adelantados. Otros tenemos que ser como el apóstol Pablo cuando estaba preso. El viernes mirábamos ese texto. Increíble. Todos nosotros tenemos, todos los que están en Cristo, todos los que se han montado en la barca, tienen que llegar a ese nivel de fe y de conocimiento de Jesús. En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo estaba preso por causa de la palabra. Pero él decía que a él no le importaba, que él sabía que todas esas cosas que estaban ocurriendo más bien le estaban dando valor a los hermanos, a los que estaban afuera, para que siguieran predicando a Cristo, y lo estaban haciendo. Pero ¿sabe por qué ellos predicaban a Cristo? Porque ellos no vieron a Pablo en la cárcel. Ay, pobrecito de mí. Señor, pero yo predico todo el tiempo, ¿por qué me tienes aquí en la cárcel? Yo allá afuera sirvo más que aquí adentro, diciéndole a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas. ¿Ya? Y Pablo no estaba llorando en la cárcel. Pablo no estaba lamentándose. Pablo estaba diciendo: yo sé que mis prisiones, yo sé que estos momentos redundan para bien de los hermanos en Cristo. Porque ellos, viendo la actitud, el valor de Pablo y el gozo que sentía de estar preso por causa de Cristo, ellos decían: no, hay que seguir predicando el evangelio. Pablo no está, pero nosotros sí estamos. ¿Ya? Si Pablo se va, nosotros continuamos y el Señor se lo lleva. Y él podía decir: no sé qué es mejor, si morir o quedar en vida. Si muero, él decía, para mí es mejor estar con el Señor. O sea, no le tenía temor a la muerte, porque su fe estaba segura en el Señor. Sabía que Jesús era su Salvador y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Ya? Si muero, estoy con el Señor. Pero es mejor estar con vida, con el único propósito de seguir extendiendo el evangelio. ¿Ya? Cuando la gente viene y me pide sanidad por los enfermos que no conocen a Jesús, yo le digo: Señor, dale vida para que te conozca y te sirva. Y cuando oramos por los enfermos en Cristo, hay que decirle al Señor: sánalos, pero para que prediquen el evangelio, no para que sigan haciendo lo malo. Las crisis tienen que transformarnos a nosotros, tienen que cambiarnos. No podemos seguir siendo los mismos, mis amados hermanos. Nosotros somos creación de Dios y Él quiere nuestra perfección y quiere que le conozcamos. Amén.
Ese es el objetivo de la experiencia de la fe, las experiencias de la fe, las prácticas, las pruebas, las adversidades. No es suficiente con que usted venga aquí cada domingo y se siente y escuche la palabra. Usted tiene que saber que allá afuera va a encontrar situaciones que no quisiera tenerlas, ¿verdad? Pero que usted tiene que reconocer que Jesús está ahí y depender de Él, confiar en Él. Amén. Orar, diciéndole que le muestre su poder, que Él es el creador, Él es suficiente. Orar, pidiendo el auxilio, pero también diciéndote, Señor, permite que yo en medio de esta situación yo pueda conocerte. Amén. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies? Quizás le ayude si usted se pregunta, ¿qué esperaba Jesús de sus discípulos en medio de esa tormenta? ¿Qué espera Jesús de nosotros en medio de las pruebas? ¿Cómo quiere que nos acerquemos a Él? ¿Cómo quiere que lo veamos? Recuerda, Él no nos libra de las aflicciones, sino en medio de ellas. Amén. En medio de ellas. Si conoces la palabra, si conoces a Jesús en medio de las pruebas, no olvides quién es Él y exprésale tu fe en Él. Y podamos decir, como dijo Job, aunque en Él me matare, en Él esperaré. Aunque me matare. Es que ya tu vida no es tuya, no te pertenece. ¿De quién es? Tienes que entender eso. Si estás en Cristo, tu vida le pertenece a Él. Y esas pruebas y adversidades tienen que llegar a un momento en que tú puedas decir, conozco a Jesús como conozco a mis amigos. ¿Sabe qué dice la palabra de Abraham? ¿Quién era el amigo de Dios? Abraham. Pero usted no conoce a Jesús. Muchos de ustedes no conocen a Jesús como conoce a su esposo ni a su esposa, ni como conocen a sus hijos, ni como conocen a sus amigos, mínimo como conocen a sus amigos. Y estamos graves, y eso es así, ¿verdad? Estamos graves porque estamos con... ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿De qué se trata el Evangelio entonces si nosotros no conocemos a Jesús? Si no vivimos a Jesús en la prueba, en la adversidad. Si lo que queremos es que Él está ahí simplemente para que supla, haga todo lo que a nosotros se nos antoja. Y como Él no responde a nuestros antojos, entonces nosotros lo insultamos. ¿Quién nos creemos nosotros? ¿Quiénes nos creemos? Tenemos que aprender del mar. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Habla con el Señor hoy. Se ha levantado la tormenta furiosa. Señor, te necesitamos hoy, Padre. No hay otro como tú, Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Hoy has abierto nuestros ojos. Hoy has abierto los ojos de tu pueblo. Jesús, oh mi amado, te adoramos, Señor Jesús. Se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta. Gracias. En mi alma he sentido
sentido desfallecer. Así es, Señor. He sentido Habla con el Señor. desfallecer. A lo lejos Jesús es Dios. oí Él tiene el poder y que la me autoridad. llamaba. Él cumplirá su propósito en ti. No importa A lo lejos la situación por la cual estás que atravesando. me llamaba. No importa la tormenta que estás Que viviendo. ruge el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí Así que es. me llamabas. Aunque ruge el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Así es, Señor. En medio del dolor, Él vive. Así es. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del